Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario, martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Esta es la segunda parte de un tema, la reforma del Estado, el equilibrio de poderes. Repito los invitados, de nuevo, bienvenido, senador Robledo. Muchas gracias por su invitación aquí a los compañeros del panel y saludos. Buenas noches, bueno, senador encantado nuevamente de acompañarte, Adolfo. Vale. Gracias, doctor Jaime Castro. Usted reeligió la nómina de sus invitados. Como todos los antirreeleccionistas, como los sindicatos. Los sindicatos son antirreeleccionistas, pero más reelección que los sindicatos. Bueno, cerramos el tema con que finalizamos el programa anterior, el voto obligatorio, sintetizando. Senador Robledo. No, en contra, porque primero viola un derecho democrático elemental, segundo, no hay autoridad moral por esta clase política para pedirle a los ciudadanos que estén obligados a votar, y baja el precio de los votos. Es un instrumento de la corrupción política. Deben estar felices los compradores de votos. Conclusión sobre el voto. Yo no lo catalogo así, pero sí considero que el énfasis hay que hacerlo en gran educación y fomento de la participación política. Doctor Jaime Castro. No soy partidario, entre otras razones porque parten de un supuesto falso. Quienes defienden el voto obligatorio dicen, los niveles de abstención son altísimos. Sí, son del orden del 40, del 50%, según el tipo de elecciones. Ojo, en Estados Unidos, esa es la participación electoral, del orden del 40, del 50%. Y entre nosotros es alta, ojo, porque tenemos un censo electoral inflado. Por eso es que en Colombia votan los muertos votan, lo dice el mismo Registrador Nacional del Estado Civil. Hay millones de colombianos que figuran en el censo electoral y que no tendrían derecho a estar ahí. Uno, porque fallecieron. Dos, porque hacen parte de los cuerpos de vigilancia y seguridad del Estado y no tienen derecho al voto. Tres, porque han sido condenados penalmente. Y otros, varios millones, 4, 5 o 6 o 7 millones de colombianos que viven en el exterior, que no han votado ni tienen interés en votar, que ya se nacionalizaron allá, o no quieren saber del censo. Pero no hay manera de que el Congreso de la República ordene depurar el censo electoral, porque quienes tienen la información, eso es lo que cuentan, quienes tienen la información de ¿cuáles son los que no votan, que aparecen en el censo electoral? La venden a los candidatos en apuros. Entonces le dicen, mira, en la mesa número tales cédulas, en la mesa número tal, arréglese con los brazos. ¿Y si eso se sabe, por qué no se corrige? Bueno, porque el Congreso no aprueba. La reforma más difícil de hacer es aquella del sistema electoral, porque la tienen que hacer los mismos que ganan con ese sistema electoral. Claro. Ese es un problema que es de fondo. Mira, es que quienes hoy tienen la capacidad para decir en el Congreso fueron elegidos con ese sistema corrupto. Esa es la realidad de este asunto, por lo menos en proporciones muy grandes. Entonces, en un sistema moderno, Adolfo, por ejemplo, México lo acaba de aprobar, que México tampoco es que nos lleve mucha ventaja a nosotros en aspectos de técnica electoral, y es que separan completamente la identificación, es decir, registraduría, del aparato electoral. Pero todo eso se sabe, pero aquí no se mejora. Bueno, por lo que le digo, porque hay una partidocracia que controla la registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Entonces es una especie de pelea de entelladas entre ellos, a ver qué pedazo de corrupción le toca a cada uno. Ese es el tipo de democracia que se practica. Tenemos en la Comisión Primera un ambiente favorable a estas ideas de modificar el sistema. Ya pasó en la Comisión Primera. No, estoy diciéndole otra cosa, es si tenemos ese ambiente favorable, está el Partido Alianza Verde, el Polo Democrático, el Centro Democrático, el Partido Liberal, en donde nosotros estamos proponiendo una fórmula en la que podríamos intentar ponernos de acuerdo. Es la propuesta que hemos hecho. Darle un plazo de 2 años al gobierno nacional para que presente una reforma del sistema electoral, una reforma de fondo. Forma hecha con todos los partidos. Claro, o sea, un proyecto de ley estatutaria, o sea, metámonos en el tema a fondo. En un plazo de 2 años lo discutimos entre todos, sacamos todas las lacras y la podredumbre que hay y bueno, vamos a ver si somos capaces de cambiarlo. Y eso no va a ser fácil. Bueno, pero lo ensayamos. Dentro de 2 años estamos en vísperas electorales y no hay manera. Bueno, pero por lo menos lo intentamos, Jaime, pero es que dejar eso como está. Pero mire, en el tema de suspicacias, por ejemplo, en nuestro partido, por las redes sociales se notó muy claramente, también hubo la misma reacción frente al voto obligatorio, que nosotros votamos favorablemente, y esa es una trampa
para el referendo que van a citar de aprobación de los acuerdos. ¿Ese es el objetivo? No, yo no creo. Yo creo que más bien es un intento un poquito ingenuo de hacer que participe mayor número de ciudadanos, y me parece que no está saliendo bien. El voto obligatorio no es la panacea para esa participación. Lista cerrada. Senador Robledo. No, nosotros en el Polo nos hemos opuesto también. Esa es una lista que por la manera como hace política el Polo, que es bien distinta en general a como la hacen los otros sectores, es una fórmula contra el Polo. Porque esa es una fórmula que, ¿qué es lo que pretende, Adolfo? Es esconder a un poco de gente desacreditada o indeseable. Ese es el verdadero propósito del santismo, esconderlos en una lista que sería cerrada y que hoy es abierta y está al público, y esconderla para que lo que aparezca sea una figura o un figurón, ¿sí? Y eso al Polo le hace un daño tremendo. Primero, nosotros no tenemos nada que esconder entre nuestros candidatos, pero además la capacidad que tiene el establecimiento de generar figuras o figurones es inmensa. Mire usted que Martín Santos, el hijo del presidente, ya es un figurín de la política nacional. Entonces mañana el Partido Liberal podría, por ejemplo, ponerlo a encabezar la lista y ya sería maravillosa la cosa. Entonces nosotros nos oponemos. Además, por una última razón, es un falso positivo contra la corrupción. Es mentira que así se persiga la corrupción. Lo que van a hacer es esconderla, que el país no la vea, y nosotros sí pensamos que es mejor corrupción a la vista y al público y con los reflectores puestos encima que corrupción escondida en una lista que nadie sabe por qué. En ese tema usted no coincide con el Nosotros somos partidarios total y absolutamente del sistema de lista sin voto preferente. Fuimos siempre... ¿Lista cerrada? Lista cerrada. ¿La democracia del bolígrafo? No, ya explico cómo funciona. Nosotros hemos creído que esa competencia personal entre los musas y los no sé qué y los no sé cuántas, con dineros y con feudos podridos en departamentos, es bastante perniciosa. Además ha hecho que prácticamente los partidos no existan. Lo que hay es sumatoria de feudos. Y nosotros como partido lo aplicamos, es decir, no solamente lo predicamos, sino que lo aplicamos. Si los otros partidos no aprueban, como creo yo que va a ocurrir, el sistema, allá los esperamos en el estadio, compitiendo y corriendo. Nosotros con lista cerrada, ellos con listas abiertas y feudales. Ahora bien, le anticipo que lo que va a ocurrir en las plenarias, tanto del Senado, y si pasa en el Senado, que no creo, en la Cámara, es que la mayoría de los señores feudales, dueños de sus pequeñas parcelas de votación, no van a permitir el voto cerrado, la lista cerrada, o sea, el voto preferente anulado. Y le queremos además decir a las personas que este sistema en cualquier parte del mundo sería un absurdo. El sistema de prácticamente 100 senadores que llegan cada uno con su votación, con su propia circunscripción, es absolutamente absurdo. Doctor Jaime. Coincido parcialmente con José Obdulio. El Congreso no aprobará la lista cerrada, excluyendo el voto preferente. No lo hará por una razón elemental. No hay parlamentario que tenga la seguridad, la certeza de que su partido lo pone en un renglón elegible. Sí, porque no hay sistema democrático interno. ¿Por qué? Porque no hay partidos en Colombia. No nos digamos mentiras. Los partidos los hemos institucionalizado, los estamos financiando con plata de los impuestos de los colombianos, pero los partidos no se han democratizado, no se han modernizado. ¿A quién le garantizan que va a estar en la lista de acuerdo con el arraigo popular que tenga, con las ideas que presente? En fin, yo lo que creo es que en esa materia debería adoptarse un sistema que hay en muchos países, un sistema mixto que combina en la misma lista la parte que uno llamaría voto cerrado y la parte de voto preferente. Eso estaba en la Constitución del 91, en el artículo 134, pero el Consejo de Estado y el llamado Consejo Electoral, que es la notaría de los partidos políticos, decidieron darle una interpretación distinta, tanto que cambiaron la Constitución. Hay que adoptar un sistema mixto, porque hay cientos de ciudadanos, miles de ciudadanos que votan por el partido, y entonces eso es de acuerdo con la colocación en la lista. Y hay otros que votan por la persona. Muy bien.
Ya regresamos. Continuamos, senador Robledo. Sí, a ver, quiero, además de lo que ya dije sobre este tema de la lista cerrada, agregar esto. Aparece otra discusión, ¿cómo se conforma la lista? Entonces, por ejemplo, en el Centro Democrático, el partido del senador José Obdulio, ellos han decidido que esa es una especie de potestad del hoy senador Álvaro Uribe. Bueno, nosotros tenemos un sistema de asamblea. Bueno, sí, pero al final todos sabemos que ahí decide y ellos están conformes que sea así, ni siquiera lo digo como una crítica, esa es la decisión de ese tipo de organización. Pero en los otros partidos entonces aparece una discusión, ¿cómo se conforma la lista? Entonces, hay dos posibilidades. Una es, digamos, con algún tipo de consulta popular previa para conformar la lista, quiénes estarían en la lista cerrada. Y en ese sentido ganarían los mismos que hoy se supone quieren sacar. Además es una cosa muy curiosa porque son entre ellos viendo a ver a quién sacan. Esa no es una preocupación del polo, sino entre ellos. Y entonces quedarían los mismos. La otra posibilidad es que escojan algún combo o personaje al que le den el poder del bolígrafo. Y entonces, por supuesto, es que eso ya se ensayó en Colombia, eso ya pasó. Entonces, fíjese usted que cuando usted entra a lo práctico, realmente la solución por eso no es una solución. Por eso entonces, creo que no lo van a aprobar. No va a funcionar y yo creo que se va a oponer no solo el polo, sino más gente, porque al final va a ser el imperio de las camarillas. De las camarillas que a punta de bolígrafo van a poner lo que se les dé la gana y la movilidad va a ser igual a cero. La lista abierta con el voto preferente permite una cierta movilidad dentro de los partidos que la lista cerrada. Hay un elemento nuevo, Adolfo, también que se olvida mucho porque quedó opacado por esto, y es el de la representación de los departamentos. Va a haber una representación que ese sí sería un voto individual, es decir, cada uno se enfrentaría como partido por el voto de los 11 departamentos que establecieron ellos ahí. Ahí no conozco bien cómo quedó, pero a mí me asalta una preocupación, es que eso empieza a debilitar la circunscripción nacional en la que nosotros creemos como una circunscripción que favorece el voto de opinión. Pero, ahora, terminar eligiendo senadores de la República con 1.500, 2.000 votos, eso imagínese el tipo que se mete un montón de millones de pesos al bolsillo y se va para cualquiera de esos departamentos a comprarse 1.000 votos para salir senador. Eso es una cosa realmente espantosa también. Que esa es la gravedad. Pero incluso, primero digámosle a los televidentes cómo quedó, es los departamentos que tengan en el censo aprobado actualmente, que es un censo falso además, falso porque lleva muchos años, en menos de 500.000 tienen derecho a elegir ellos directamente un senador, cosa absurda. Eso técnicamente no tiene ningún sentido. Incluso no se habían dado cuenta ellos, ahí les hice caer en cuenta el asunto, deja 3 departamentos por fuera, completamente. ¿Qué son? Quindío. ¿Por? No, tiene más de 500.000 habitantes y nunca ha tenido diputado. Senador. La Guajira, que también los tiene. Y el Chocó, que está en 490.000 y que no va. Avancemos. La fórmula de dividir los 100 senadores actuales en 11 para departamentos individualmente considerados y 89 de lista nacional es una fórmula equivocada. Es una fórmula que no soluciona el problema. No es imaginativa siquiera. Va a haber, como señalaba aquí Jorge Enrique, senadores de 1.500 votos. No. Bichada de pronto, ¿cuál? Sí, de esos Baupés, chiquitos, bueno, Bichada, de Guainía, 2000, que Guaviare, pero bueno, Amazonas. Sí, claro. Mire, Guainía, Baupés, Bichada, Amazonas, claro. Van a ser Claro, Guaviare. 5.000, 10.000. No, esos 10.000, 5.000 Bueno. son todos los que votan. 5.000. Segundo, va a dar lugar al trasteo de votos. Es que como hay que votar donde uno reside en las elecciones locales, no en las nacionales. Yo en las nacionales puedo votar en Uridia, o puedo votar en Ipiales o en Tunga. Trasteo los votos. Yo me llevo votos de Villavicencio para Guaviare y termino siendo senador. Y luego, en eso discrepamos con Jorge Enrique Robledo. La circunscripción nacional corrompió la política. Ahí el tema. Estaba corrompida desde antes. No, pero perdóneme, doctor. Hoy
hoy, ustedes que son senadores, ninguno de los dos lo hizo, obviamente. Usted lo hizo y le fue bien porque sacó 2 en su lista. Espera. Pero era un absurdo. Perdón, pero es que estamos hablando de la constituyente. Sí. No, y usted también en la lista de senador. Pero perdón, vamos por parte. En la constituyente. Hoy, ustedes no son ejemplo de eso, ni más faltaba. Se dice que el costo promedio de una curul en el Senado es de 5.000 millones de pesos. Eso es lo que dicen los entendidos. Del orden de 5.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay que comprar candidatos a la Cámara en 8, 10, 15 o 20 departamentos. No, sí, pero si la lista no fuera nacional, digamos que gastaría menos, pero sería igual de corrupta, Jaime. Es que el problema de fondo es que la corrupción es anterior a la forma que asume el sistema electoral. Mi fórmula en esa materia es que el Senado debe haber una lista nacional, pero no de 89. Son 20 senadores para los partidos pequeños que tienen que sumar un departamento con otro, para minorías religiosas, para minorías étnicas. Y el grueso deben ser circunscripciones regionales, no departamentales. Por lo menos los 32 departamentos. Señores. No, regionales, la costa atlántica. Doctor Jaime. Eso lo aplican en México ya. Bueno. Y con buen resultado. Sí, vamos a un corte, señores, vamos a un corte. Descansen. Senador Robledo, para cerrar estos dos programas sobre la reforma electoral, queda Tribunal de Aforados, umbral, lista cremallera. Esa no es reforma electoral precisamente por lo que habíamos dicho, que es una multitud ahí, una amalgama de reformistas. O sea, pero digamos, si nos referimos al tema del Tribunal de Aforados, eso sí que da para un debate bien largo, porque la verdad es que lo que hay es espantoso. Lo que hay es la comisión de absoluciones, donde ni siquiera hacen la pantomima, ni el amague, ni de investigar. Eso es una cosa realmente escalofriante. Ahora, la discusión complicada es por qué se reemplaza. ¿Por qué se reemplaza? Ahora, a mí no me gusta lo que se aprobó, porque lo que se aprobó es que le permite al presidente de la República manejar 6 de los 9 votos del famoso tribunal. 3 que él pone y 3 del Congreso, que a su vez controla. Y eso es muy grave porque es que si hay una hipertrofia en Colombia, es el descomunal poder del presidente de la República. Entonces, si se le da más y más poder, pues esto va a terminar siendo el Principado de Anapoima y no la República de Colombia. El umbral. El umbral debe bajarse, si nos derrotaron, pero se debería bajar a 2%, porque 3 es alto para sectores que no nos movemos con la mermelada. Es que cuando es comprando votos o cuando se tienen grandes poderes y se ha manejado la dirección del Estado, la política es una cosa relativamente fácil, pero esto en la oposición, sin un peso, sin medios de comunicación, sí haciendo las cosas de la mejor manera, es muy duro. Y realmente ese umbral del 3 podría terminar eliminando en cualquier momento a las fuerzas distintas a las del establecimiento. Totalmente contrario, incluso yo soy partidario de un umbral del 4, que es el que se para sacar a los partidos pequeños. No, es que eso es a la medida de ustedes, senador, a ustedes les queda perfecto. No, yo no pienso en la medida, a mí me importa un comino eso, y yo inclusive como yo no he sido aficionado a ser aspirante a nada, entonces yo no lo miro personalmente. Yo lo miro como persona que se ha dedicado a estudiar eso y que le gusta y que está en la cátedra de ideas políticas. Mire, el sistema de umbral se ha venido ya, dijéramos, asentando en 4 o 5% en toda parte del mundo. Nosotros incluso tenemos países en América Latina como Argentina, que ya pasó al 5%, que de pronto puede ser exagerado. El umbral tiene una gran ventaja y es que reúne corrientes políticas y sobre todo, tengamos en cuenta que nosotros tuvimos la expresión contraria. Nosotros tuvimos la política, llegamos a 78 partidos. 78 partidos, los televidentes fue que no se acuerden. Pero Colombia llegó a tener en un momento dado en el Congreso de la República, entre partiditos de representantes a la Cámara y partiditos de senadores, 78 partidos representados allá. El umbral logró modificar esa corriente y me parece
que es muy positiva. Doctor Pero sí, sí, yo quiero decir una cosa, mire, el umbral del 3% ya sacó al mira del Senado. Un umbral del 4 hubiera eliminado al polo y a los verdes. Perdón. Esa es la realidad. Sacaron No, 5. el 3, no, con el 3% apenas pasamos. Si el umbral hubiera sido el 4, no habríamos entrado ni al Senado, ni el polo, ni los verdes. Yo lo pongo como un ejemplo de cómo es que subir esto es bien complicado. Ahora, yo repito, si en Colombia las elecciones fueran honradas, democráticas, pero esto es una cosa realmente espantosa, es bochornoso. Lo que hay es que el presidente de la República defiende la compraventa de votos de la mermelada de frente. De frente, de sí, frente, sí, es verdad. que así es muy complicado. Es muy complicado. Sin gran reforma electoral, cualquier umbral termina siendo una especie de... Nos hubieran sacado salto con al umbral vacío. del 4%, nos hubieran sacado del Senado. Doctor Jaime Castro. Profesor, Tribunal de Aforados. El Congreso de la República no debe ejercer funciones jurisdiccionales, ninguna, ni de investigación y mucho menos de juzgamiento. Hay que quitarle en su totalidad esas funciones. Ni quiere ni puede. Ni quiere ni puede. Bueno, umbral. Ojo, pero la fórmula que han adoptado es parcialmente válida, porque, según entiendo, aprobaron que habrá un tribunal especial para los magistrados, el procurador, el fiscal, el contralor, lo cual está bien, pero el presidente y el vicepresidente no son objeto de investigación y juzgamiento por ese tribunal, sino apenas de investigación, y le pasan el tema al Senado de la República. No, el Congreso debe salir. De salir de... Totalmente. Eso tiene una figura... El gran tema es cuál es el origen de ese tribunal, que no debe ser ni el Congreso ni el gobierno. En eso estamos de acuerdo. Nosotros en el Polo estamos proponiendo en la dirección de buscar unas fórmulas, llamemos de meritocracia, de las facultades de derecho, bueno, buscar una fórmula, no tenemos Bueno, en eso señores, tenemos una propuesta termina. precisa, pero lo que queremos es sacar, digamos, en buena medida al gobierno y al Congreso. No tenemos ninguna oposición a que sea fórmula meritocrática o que sea el Congreso con ciertos requisitos muy enérgicos en la selección de los nombres. Conclusiones, senador Jorge Enrique Robledo. Que dijo Mauricio Vargas por ahí que esa reforma es un mamarracho. Mauricio Vargas, el analista el analista de medios, yo comparto esa idea, es un verdadero mamarracho lo que hay allí. Son 3 y apunta es el gatopardismo, la fórmula del doctor Santos, todo es maravilloso para que todo siga igual o peor de como Conclusiones, doctor José Tulio Gaire. Sí, yo creo que en el tema del tribunal de aforados o para aforados damos un gran paso, sobre todo lo entiendo y lo siento cuando veo el alboroto, casi que la histeria del fiscal general de la Nación. Era doctor Jaime Castro. Habrá reforma, uno no sabe cuál. Una reforma que será un retazo más a la colcha en que el Congreso de la República ha convertido la Constitución del 91, porque esta será la reforma número 40 a la Carta del 91, y que la han cogido como si fuera un salchichón, rebanándola, o un queso, partiéndola a pedacitos, y el gobierno ha anunciado más proyectos. No hubo tiempo para que habláramos del proyecto que aspira el gobierno a ampliarle, prorrogarle el periodo a los actuales ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Esos son cantos de sirena, ellos no lo van a presentar siquiera. Bueno, doctor Jaime Castro. Puede ser. Ahora, si lo que quieren es unificar periodos, pues entonces que renuncie el presidente Doctor Santos Jaime al periodo Castro. a partir del 31 de enero. Eso no es nuevo en la estaría historia. Si algo caracteriza a la historia de Colombia es el manoseo constitucional. No, perdón, el siglo pasado así. En el siglo pasado hubo grandes reformas, 1910, claro. 1936, 45, 68. No, los ministros, los parlamentarios no le metían la mano a la Constitución cada vez que se les daba la gana hacerlo. Gracias, doctor Robledo, por acompañarme. A usted, Adolfo, muy gracias. Gracias. Adolfo, Gracias, doctor esperamos Jaime Castro. continuar. Muy amable. Quedaron muchos temas aquí. No hay lugar a un tercer periodo para esta mesa. Lo invito, doctor Jaime Castro. Terminamos esta serie de 2 programas con espíritu pedagógico sobre esa gran reforma, la propuesta del gobierno del doctor Santos, la reforma del Estado, equilibrio de poderes. Gracias por acompañarme. Feliz noche para todos.